El 23 de marzo de 1987 nació en Trelleborg, Suecia, Kim Isabel Fredrika Wall. Kim era hija del matrimonio formado por Ingrid, una periodista especializada en economía, y de Joachim Wall, un reconocido fotógrafo. Poco tiempo después dieron la bienvenida a su segundo hijo, al que llamaron Tom. Debido a la profesión de sus padres, estos chicos crecieron en una familia donde la información era el pan de cada día. De hecho, cuando estos tenían que hacer un reportaje fuera de su ciudad, siempre que podían, llevaban a sus hijos con ellos. Su madre dice que Kim nació para contar y escribir historias. Con apenas 6 años aprendió a leer prácticamente por su cuenta, ya que según ella, los cuentos que le contaban a la hora de dormir se le hacían muy cortos. También cuenta que era una chica alegre, fuerte, brillante, viajera incansable, curiosa, pero sobre todo muy buena persona. Terminó su secundaria en Malmö, una ciudad situada al sur de Suecia, con muy buenas calificaciones. Y como no, Kim quería ser periodista, pero no el tipo de periodista que era su madre, que informaba sobre economía y negocios en Suecia. Ella quería salir al mundo y con su trabajo dar voz a las personas más débiles, a los que nadie hace preguntas. Tenía muy claro que para esto necesitaba la mejor educación y por eso decidió trasladarse a Londres para estudiar en la London School of Economics, que contaba con cerca de 11.000 estudiantes en aquel momento. Kim estaba muy emocionada por poder estudiar en esta universidad. Además, durante su tiempo allí obtuvo muy buenas calificaciones y finalmente, en 2011, se graduó en Relaciones Internacionales. Después de esto se mudó a Nueva York, donde hizo una doble maestría en Periodismo y Relaciones Internacionales en la Universidad de Columbia. Sus compañeros de clase cuentan que era una obsesiva del estudio y que hablaba varios idiomas, entre ellos chino mandarín. Sus amigos recuerdan de ella su amabilidad, inteligencia y coraje. Quería saber todo sobre el mundo y esa curiosidad ayudó a impulsar su trabajo. Una vez terminó su formación, Kim llegó a ser una periodista independiente de éxito. Escribió numerosos artículos que aparecieron en publicaciones tan importantes como The New York Times, Harper's, Time, The Atlantic o Vice Magazine, entre otras. Publicaciones que además fueron traducidas a varios idiomas. En 2013, Kim informó de la posguerra de Sri Lanka. Fue becaria de prensa de la Fundación de las Naciones Unidas en 2014 y 2015. También informó sobre la industria del turismo en Haití después del terremoto. En 2016 investigó la escena tecnológica de Cuba, exploró un barrio chino en Uganda y regresó a Sri Lanka para escribir sobre el feminismo en la guerra de guerrillas. En ese mismo año, un periódico alemán le otorgó el premio Hansel Mead al mejor reportaje digital por Exodus, un informe multimedia que hizo sobre el cambio climático y las pruebas de armas nucleares en las Islas Marshall. En el año 2017 mantenía una relación con Ole Stove, un joven diseñador danés con el que vivía en una pequeña localidad de Dinamarca que curiosamente conecta con un puente con Malmö, la ciudad de Suecia donde ella estudió y que estaba a tan solo 30 kilómetros de distancia. La pareja planeaba mudarse a China en los próximos días, ya que Kim quería hacer su trabajo periodístico desde allí. Cuando los padres conocieron a este chico, estaban felices, primero porque su hija había encontrado el amor y segundo porque los dos se iban juntos a China, así que ellos como que no tenían que preocuparse tanto, ya que estaban acostumbrados a que Kim, por su trabajo, fuese a lugares que estaban continuamente en conflicto y esto a ellos les generaba mucha angustia. Por eso, en esta ocasión, al ir con su novio, la preocupación para ellos era menor. En este punto, Kim era una joven de 30 años, con éxito profesional, con una familia que la quería y tenía una pareja estable con la que además iba a iniciar una nueva vida en otro país. El 10 de agosto de 2017, Kim y su novio se encontraban organizando una fiesta para despedirse de sus familiares y amigos porque el 16 de ese mismo mes se iban a China. Antes de la fiesta, Kim recibe un mensaje de texto de
Peter Madsen. Pero ¿quién era este hombre y por qué recibe un mensaje de él? Peter nació el 12 de enero de 1971 en Dinamarca y cuando tenía tan solo 6 años su madre se marchó de casa y los abandonó. Se crió con su padre con el que compartía una afición, las naves espaciales. Al terminar la secundaria empezó a estudiar ingeniería, pero dejó la carrera para dedicarse de manera obsesiva a sus inventos. Cuando tenía 18 años murió su padre y a partir de ese momento se dedicó a construir submarinos y cohetes. En 2008 fundó la empresa Copenhague Suborbitals, la cual pretendía lanzar al espacio monoplazas tripulados. La prensa por aquel entonces comenzó a llamarlo Rocket Madsen. Con patrocinadores pero sin preparación académica logró construir un nuevo submarino, ya había construido otros 2 anteriormente y este último, al que puso de nombre UC-3 Nautilus, lo botó en mayo de 2008. Lo había diseñado y fabricado con sus propias manos y esto le había costado unos 200.000 euros. El dinero lo obtenía gracias a estos patrocinadores y a donaciones anónimas. Peter estaba muy orgulloso del Nautilus y no se cansaba de repetir que era el submarino de fabricación privada más grande del mundo. Poco tiempo después publicaron una biografía sobre Peter y en 2016 hicieron un documental llamado Amateurs en el espacio que hablaba sobre sus creaciones. Podemos decir que en estas fechas era una especie de celebridad en el país. Es por esto que a principios de 2017 Kim intentó en numerosas ocasiones ponerse en contacto con él para entrevistarlo. Pensó que sería interesante hacer un reportaje sobre el Nautilus, sobre la vida de Peter y le divertía la idea de realizar todo esto a bordo de un submarino. La tarde del 10 de agosto, Peter le envía el mensaje de texto que he mencionado antes y en él la invita a tomar un té mientras le entrevista a bordo del Nautilus. Como ya no le quedaban muchos días antes de la mudanza, ella decidió que iría esa misma tarde. La idea era encontrarse con Peter a las 7 de la tarde en el muelle del puerto, hacerle la entrevista y regresar a las 10 de la noche. El plan en realidad era perfecto porque el puerto estaba muy cerca de su casa. Ella podía ir caminando a hacer su trabajo y volver a tiempo para la fiesta de despedida. Le consultó a Ole para ver qué le parecía la idea y este le animó a ir. Kim le preguntó si quería acompañarla. Al final era hacer un breve recorrido en el mar a bordo de un submarino construido de manera casera y esto podía suponer una experiencia única e interesante para los dos. Ole tenía muchas ganas de ir, pero como esa misma noche tenían invitados, decidió que se quedaría en la casa. A las 7 Kim llegó al muelle para encontrarse con Peter. A las 8:30 de la tarde, Kim y Peter estaban asomados en la torreta de la nave y antes de sumergirse, unos noruegos, padre e hijo, se acercaron con su bote. Hablaron con Peter, bromearon y le sacaron varias fotos. Este hombre más adelante declaró lo siguiente: él bromeó diciendo que mi nave tenía más potencia que la suya. Nos reímos, el ambiente era muy bueno. Ella no participó de la conversación. Él habló de una manera que me hizo pensar que deseaba impresionar a esa bella mujer. Saqué mi teléfono y los fotografié. Al mismo tiempo, la mujer tomó fotos mías y de mi hijo. Después de esto, nadie más volvió a ver a Kim con vida. De esos momentos a bordo, solo hay un par de mensajes que intercambió con Ole donde le decía: estoy viva, por cierto, ahora vamos a descender. Te quiero. Él ha traído café y galletas. Ole le escribió varias veces más, pero ya no obtuvo respuesta alguna de Kim. A las 10:30 de la noche, como Kim no había regresado, Ole decidió coger su bicicleta y salir a buscarla. Fue al puerto para ver si los veía regresar, pero como no vio nada, intentó quitarle importancia a este retraso, pensando que quizá la entrevista se había extendido más de la cuenta, pero pasan las horas y Kim sigue sin aparecer. Es por esto que a la 1:45 de la madrugada del 11 de agosto, Ole llamó a la policía y media hora después llamó a la Armada para denunciar la desaparición de su novia. La Guardia Costera empezó a enviar mensajes al submarino, pero estos no eran respondidos. Utilizaron para la búsqueda helicópteros y otros barcos temiendo que el Nautilus hubiese sufrido algún tipo de accidente. A las 10:30 de la mañana del 11 de agosto, desde un faro cercano, afirmaron haber visto un submarino en la superficie en el estrecho de Koge. A las 11 de la mañana, la Guardia Costera consiguió llegar a la embarcación justo para ver cómo el Nautilus se iba a pique.
Poco antes del hundimiento, Peter se arrojó al agua y fue rescatado. De Kim no había ni rastro. Cuando llegaron al puerto, le arrestaron por homicidio involuntario. Esa misma noche, cuando le toman declaración a Peter, dio la que sería la primera de sus 3 versiones sobre lo ocurrido con Kim. Lo que dijo es que la noche anterior la había dejado en el puerto muy cerca de un restaurante. El dueño de este local aseguró que este área estaba muy vigilada con cámaras, había bastantes, era una zona muy controlada. Cuando la policía revisó las grabaciones, comprobaron que no había imágenes de Kim. Además, que ella en ningún momento se puso en contacto con nadie de su familia para decir que estaba bien, al igual que tampoco llamó a su novio para que fuese a buscarla, porque a esas horas hubiese sido lo más normal, sobre todo porque Ole le mandó varios mensajes de texto a los que nunca respondió. Rápidamente se supo que esa primera versión, dada el 11 de agosto, era mentira. Al día siguiente, Peter cambió su declaración. Lo que dijo fue que la periodista había muerto en un terrible accidente. Según él, le había caído una esclusa de 70 kilos aplastando su cabeza. Después de esto declaró que navegó durante horas sin rumbo y que incluso llegó a pensar en quitarse la vida. En vez de eso se echó una siesta y cuando se despertó arrojó el cuerpo por la borda. Según sus palabras, la enterró en el mar. Unos días después, los peritos del caso dictaminaron que el submarino había sido hundido intencionadamente. Además, había mucha sangre dentro de este y las pruebas de ADN confirmaron que pertenecía a la periodista. El cuerpo por entonces seguía sin aparecer. El 21 de agosto, un ciclista, cuando paseaba por la playa, se topó con algo. Era un torso desnudo. Otra vez el ADN confirmó que pertenecía a Kim. Hicieron distintas búsquedas con buzos experimentados que dieron resultado en diferentes áreas. La cabeza, las piernas, los brazos y la ropa aparecieron en bolsas de plástico. A estas bolsas les añadió trozos de metal para que no flotaran. En su tercer interrogatorio, en el mes de octubre, dio una nueva versión de lo ocurrido. Dijo que Kim había muerto atrapada en el compartimento de los motores, intoxicada por monóxido de carbono. También admitió desmembrar su cuerpo y tirarlo al mar, algo que había negado previamente. Pero la autopsia relataba otra cosa. Tenía 15 puñaladas en su cuerpo y otras heridas que eran incompatibles con una intoxicación. Además, que los expertos que analizaron el submarino dijeron que no había señales de que se hubiesen producido escapes de gas. Detectives y peritos llegaron a la conclusión de que primero la ató a unas cañerías o tubos por las marcas que hallaron en muñecas y codos. Piensan que usó cuerdas y las propias medias que llevaba Kim. Debido a las diversas heridas que presentaba el cuerpo, no pudieron determinar la causa específica de su muerte. Cuando registraron la vivienda y el lugar de trabajo de Peter, encontraron rastros de su mente enferma. En el disco duro de su ordenador hallaron más de 40 vídeos snap cuyas escenas coincidían con muchas de las heridas que presentaba Kim. En otro disco encontraron unos 100 enlaces que llevaban a vídeos similares. Después de los hechos, sus conocidos relataron que Peter solía participar de fiestas sexuales fetichistas. Sus compañeros de trabajo agregaron que se llamaba a sí mismo el sádico, pero no le daban importancia. Su ex socio, Christopher Meyer, definió a Peter como un loco, artista, visionario, pero dijo que no parecía un ser antisocial. A todos les costó aceptar que eran amigos de un psicópata extremadamente peligroso. El fiscal apuntó desde el principio a la cadena perpetua. De hecho, pretendía averiguar si había más mujeres muertas en la historia de Peter. En particular, había un caso que intrigaba a la fiscalía, el de la turista japonesa Kazuko Toyonaga, de 22 años, desaparecida en la misma ciudad y hallada en condiciones parecidas en 1986, cuando Peter tenía 15 años. Reabrieron este caso, pero no encontraron prueba alguna para relacionar ambos. Entre el 8 de marzo y el 25 de abril de 2018 se celebró el juicio. Acaparó la atención de los medios de todo el mundo. Había más de 15 países representados por periodistas de primera línea. El fiscal sostuvo que Peter tuvo como fin llevar a cabo una violenta fantasía sexual y que el acusado planificó meticulosamente el crimen, ya que días antes había
había llevado al submarino herramientas como destornilladores afilados, anzuelos y serruchos que no usaba para salir a navegar. En el juicio fue catalogado por los expertos como una persona muy inteligente pero perversa y de sangre fría, un desviado sexual obsesionado con sadismos. Dijo el fiscal que Peter no expresaba remordimientos ni culpa por lo ocurrido. Un detalle para confirmar este rasgo criminal, algo que suele caracterizar a los psicópatas, es que Peter guardó la ropa interior y las medias de Kim como souvenirs. Durante el juicio salió a la luz que hubo al menos 3 mujeres que se salvaron de ser protagonistas de este horror organizado por Peter. Él las había invitado al submarino, pero por uno u otro motivo habían declinado su oferta. A una le pareció muy rara su insistencia, a otra le daba claustrofobia y una tercera contó a una revista que sus charlas por mensaje de texto con Peter habían llegado a inquietarla bastante. En el juicio, Peter insistió en su inocencia e intentó explicar por qué había cambiado tanto su versión de los hechos. Según él, estos cambios los hizo para proteger a la familia de Kim de lo que le sucedió. Sus palabras fueron las siguientes: solo estaba pensando en los parientes de Kim. Es una historia horrible. Sabía que estaba muerta y que no volvería. Solo tenía un propósito, que era ahorrarle a sus padres los detalles de lo que sucedió. Finalmente fue declarado culpable de los cargos a los que se enfrentaba por homicidio premeditado, manejo indecente de un cadáver y abuso sexual. Por esto fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La cadena perpetua que se le impuso equivale en realidad en Dinamarca a 15 años de cárcel y a los 12 puede pedir un indulto. En el caso de Peter, la fiscalía solicitó que nunca sea liberado ante el peligro de que cometa otro crimen similar al de la periodista sueca. La última información que he leído sobre este hombre es que en prisión se enamoró de una funcionaria que además fue despedida por este motivo, y después de esta historia Peter se casó con Jenny Kurpen, una mujer de origen ruso, y esta mujer en las redes sociales no deja de declarar su amor por él. Ella lo que cuenta es que ama y respeta a su marido, que está muy orgullosa de él, que es verdad que cometió un crimen pero que ya está pagando por ello, y que además él es una de las 2 víctimas de su crimen y que estar vivo es un castigo para él. Por otro lado, los padres de Kim escribieron un libro contando la vida de su hija hasta el momento de su asesinato. En él recuerdan su angustia, el dolor durante el año posterior a su muerte, pero también celebran su vida. A día de hoy tienen una fundación que lleva su nombre y que crearon para honrar el legado de Kim. Desde ahí lo que hacen es recaudar fondos para brindar apoyo a jóvenes periodistas como su hija para que puedan desarrollar su trabajo. Este caso comienza el 26 de septiembre de 1981 con el nacimiento de Drew Katrina Sjodin en Minneapolis. Drew tenía un hermano llamado Sven, 2 años mayor que ella, y ambos eran hijos de Linda Walker y Alan Sjodin. Cuando tenía tan solo 3 años, sus padres se divorciaron, pero siguieron manteniendo muy buena relación. Tiempo después, su madre se volvió a casar con un hombre llamado Sid Walker y tanto Drew como su hermano se fueron a vivir con ellos a una nueva casa situada en el área de Twin Cities. Aún así, los 2 hermanos veían a su padre con frecuencia, pasaban vacaciones con él e incluso a menudo incluían a Sid y a Linda en sus planes. Según su madre, Drew tuvo una infancia muy feliz. Recuerda que cuando era pequeña la llamaban princesa porque le encantaba llevar vestidos de color rosa y además era una niña que tenía un carácter afable y siempre estaba sonriendo. Ya en la adolescencia empezó a practicar todo tipo de deportes, sin embargo, su hobby favorito era la pintura. También disfrutaba haciendo regalos únicos para amigos y familiares que les daba en días especiales o simplemente cuando pensaba en ellos. Los que la conocían coinciden en que era una persona muy reflexiva, generosa, con una personalidad vibrante y una risa contagiosa, algo que le hacía muy especial. En 1992 se mudó con su familia a Pequot Lakes, en Minnesota. Aquí empezó
empezó a estudiar en la escuela secundaria y hay que decir que llegó a ser muy popular, tanto que en su último año fue coronada como reina del baile de bienvenida. Después de graduarse con honores, comenzó a estudiar en la Universidad de Grand Forks, en Dakota del Norte, especializándose en diseño gráfico. Como esta universidad estaba situada a unos 300 kilómetros de Pequot Lakes, decidió instalarse en el campus donde compartía habitación con su amiga Meg Murphy. Drew compaginaba sus estudios trabajando en 2 sitios a la vez. Durante el día estaba en una tienda de Victoria's Secret situada dentro de un centro comercial llamado Columbia Mall en Grand Forks y por la noche era camarera en un bar. Además de esto, colaboraba como voluntaria en un centro para dar apoyo a personas que habían sido víctimas de cualquier tipo de violencia. En su etapa universitaria no solo disfrutaba pasando tiempo con su familia y con las integrantes de la Hermandad de Mujeres Pi Beta. También lo hacía con sus amigos y posteriormente con su novio Chris Lang, un chico con el que empezó a salir 4 meses antes de su desaparición. Llegados a este punto, se puede decir que Drew era como cualquier chica de su edad, era trabajadora, tenía inquietudes, planes de futuro y vivía su vida sin hacer daño a nadie. El 22 de noviembre de 2003, Drew estuvo trabajando en la tienda de Victoria's Secret hasta las 4 de la tarde. Estaba ansiosa por llegar a su habitación para dormir la siesta porque esa noche tenía que trabajar en el bar y necesitaba descansar un poco. Pero aún así se detuvo en una tienda del centro comercial para comprar un bolso que le hacía mucha ilusión tener. Serían aproximadamente las 5 de la tarde cuando, después de hacer esta compra, se dirigió al aparcamiento donde estaba estacionado su coche. Mientras caminaba, iba hablando por teléfono con su novio y de repente este escuchó cómo Drew le decía algo a alguien. Inmediatamente después, la llamada se cortó. Según declaró Chris, más adelante, lo que escuchó fue cómo Drew le decía a otra persona algo así como está bien, pero a pesar de todo esto, no le pareció que ella pudiese estar en peligro. Más bien imaginó que empezó a hablar con otra persona y que por ese motivo la llamada se cortó sin querer. A las 7:42 de la tarde, Chris recibió otra llamada procedente del teléfono móvil de Drew que duró menos de 1 minuto. Pero en este caso solo escuchó estática, ruidos y también parecía como si alguien estuviera pulsando botones del móvil al azar. Preocupado por su novia, de la que no había vuelto a saber nada más, Chris llamó a Meg Murphy, su compañera de cuarto de la universidad, para averiguar si estaba allí, pero ella le dijo que no la había visto en todo el día. Así que Chris lo que hizo fue esperar para ver si Drew iba a trabajar al bar, pero cuando vio que a las 9:30 no aparecía para hacer su turno, fue cuando decidió avisar a sus padres. A medida que pasaban las horas, se hizo cada vez más evidente que algo no iba bien porque Drew era una persona muy predecible y tenía una rutina muy establecida de la que nunca se salía. Por no hablar de que llevaba varias horas sin mantener contacto con nadie. Su padre lo que hizo fue ir hasta el centro comercial para ver si encontraba alguna pista sobre el paradero de su hija y lo único que halló fue el coche de la joven aparcado. A este hombre le sorprendieron 2 cosas. La primera fue que el coche no estaba cerrado con llave y la segunda que sus pertenencias, incluido el bolso que se había comprado, estaban dentro. Todo esto lo que hizo fue confirmar que algo malo tenía que haberle sucedido a su hija, así que inmediatamente llamó a la policía de Grand Forks. Los agentes nada más llegar comprobaron que estaban las pertenencias de la joven en el coche tal y como les había dicho su padre. Sin embargo, sus llaves y su teléfono móvil no aparecían por ningún sitio. En ese instante clasificaron el caso de Drew como de persona desaparecida y a partir de aquí empezaron las investigaciones. En el aparcamiento los agentes no encontraron rastros de un forcejeo, pero sí hallaron algo que les dejó bastante preocupados y es que fuera del automóvil, junto a la puerta del copiloto, estaba tirada la funda de un cuchillo. Inmediatamente lo que hicieron fue confiscar el vehículo para buscar más pruebas y también pidieron los vídeos de las cámaras de seguridad del centro comercial con la esperanza de encontrar pistas sobre lo que le pudo haber sucedido a Drew. Mientras tanto, sus padres aparecieron en todos los medios de comunicación ofreciendo una recompensa de $20,000 por cualquier información que pudiera llevarles hasta
hasta su hija. Incluso una persona anónima igualó la recompensa contribuyendo con otros $20,000 para ayudar a la joven. A medida que se fue difundiendo la noticia sobre la desaparición de Drew, los ciudadanos de Grand Forks y Pequot Lakes se unieron en masa para ayudar a la policía y a los miembros de la familia con la búsqueda. Distribuyeron centenares de carteles y unos botones adornados con la imagen de Drew donde se pedía su regreso a casa. A los 3 días de su desaparición, la policía consiguió saber, gracias a la red de telefonía móvil, que la última llamada efectuada desde el teléfono de Drew se hizo desde un área de descanso cerca de Crockston, en Minnesota. La policía montó una búsqueda a gran escala que abarcó el área de Grand Forks, así como las cercanas Fisher y Crockston. Recordemos que esta última es donde se capturó la señal del teléfono de Drew por última vez. Durante la búsqueda masiva, los voluntarios y los agentes del orden buscaron pistas a lo largo del río Red Lake, las carreteras locales, las áreas boscosas y las zanjas y campos de la zona rural. Incluso emplearon perros de búsqueda y helicópteros. Pasados unos días hallaron un zapato debajo de un puente a lo largo del río Red Lake y fue Meg Murphy, la compañera de cuarto de Drew, la que dijo que ese calzado pertenecía a su amiga. Esta fue la única pertenencia que se logró encontrar durante la intensa búsqueda. En este punto de la investigación, la policía estaba convencida de que alguien se había llevado a Drew a la fuerza y que el motivo podría tener fines sexuales. Pero al principio se negaron a revelar públicamente cualquier evidencia que apoyara su teoría por temor a comprometer el caso. Convencidos de esta teoría, lo que hicieron fue buscar en la base de datos a personas con antecedentes de abuso y secuestro fichados en el área de Crockston. Y ahí fue cuando encontraron a un sospechoso, un hombre de 50 años con un extenso historial involucrado en repetidos delitos contra mujeres. De hecho, comprobaron que había sido liberado de una prisión de Minnesota 6 meses antes de la desaparición de Drew tras haber cumplido una pena de 23 años por cargos que incluían abusos, asalto y secuestro. Este hombre se llamaba Alfonso Rodríguez Jr. y estaba en el registro público de Minnesota como delincuente sexual de nivel 3, un nivel que asignan a los depredadores que tienen una alta probabilidad de reincidir. Sin embargo, en Dakota del Norte no había un registro para este tipo de delincuentes en el momento de la desaparición de Drew. Por lo tanto, los residentes del área de Grand Forks no estaban al tanto del peligro potencial que representaba Rodríguez para su comunidad. Pero ¿quién era realmente este hombre? Alfonso Rodríguez Jr. nació en 1953 en Laredo, Texas. Sus padres eran Dolores y Alfonso Rodríguez, una pareja de inmigrantes que se estableció en el estado y que finalmente acabaron mudándose a Crockston, Minnesota, con sus 5 hijos. A una edad muy temprana empezó a consumir ciertas sustancias ilegales y llegó a afirmar que fue abusado por mujeres mayores durante su juventud, lo que le hizo tener sentimientos hostiles contra todo el género femenino. En octubre de 1974, cuando Rodríguez tenía 21 años, se ofreció a llevar a una mujer que hacía autostop hasta su casa. Sin embargo, lo que hizo fue llevarla cerca de Crockston bajo amenazas para intentar abusar de ella. Al mes siguiente se acercó a otra mujer que estaba sentada en la puerta de un cine, también en Crockston, e hizo lo mismo que con la anterior, aunque en este caso sí consiguió llevar a cabo el abuso en un lugar apartado en el campo. En este momento lo que pasó es que la policía consiguió arrestar a Rodríguez. Este se declaró culpable de los delitos que le imputaban y finalmente fue condenado a 15 años de prisión. Sin embargo, el juez suspendió esta condena para permitir que Rodríguez fuera evaluado y tratado en el Hospital de Máxima Seguridad de Minnesota. Mientras estuvo allí, fue evaluado psicológicamente y determinaron que tenía antecedentes de ansiedad y depresión, así como un trastorno de personalidad con algunas tendencias paranoides, esquizoides y antisociales. En ese mismo tiempo, otra chica que fue atacada meses atrás consiguió dibujar un boceto con la cara de Rodríguez, lo que le llevó de nuevo a prisión tras ser identificado. Pero en este caso permaneció encerrado 23 años al ser condenado por llevarse a la chica en contra de su voluntad y por abusos. Durante su encarcelamiento, Rodríguez se negó a recibir tratamiento
tratamiento para corregir el comportamiento que tenía en contra de las mujeres y solo recibió asesoramiento por la dependencia que tenía a ciertas sustancias. Después de su liberación, en mayo de 2003, Rodríguez se fue a vivir a la casa de su madre en Crockston, donde llegó a trabajar en diferentes sitios, como por ejemplo en un proyecto de construcción para colgar paneles de yeso. Sus vecinos sabían que Rodríguez acababa de salir de prisión, sin embargo, muchos de ellos afirmaron que todos parecían normales en la casa. Incluso después de lo que le sucedió a Drew en noviembre de 2003, nadie llegó a sospechar que estuviese involucrado en el caso. Durante la investigación por la desaparición de Drew, la policía pudo comprobar, gracias a las cámaras de seguridad, que Rodríguez estaba en el centro comercial el mismo día y a la misma hora en la que se produjo la última llamada de la joven a su novio. Los investigadores inmediatamente interrogaron a Rodríguez y este admitió haber estado ese día en el centro comercial, pero aseguró tener una coartada. Lo que dijo es que había estado en el cine que había en ese centro comercial viendo una película llamada Érase una vez en México. Pero lo curioso de todo esto es que comprobaron que esa película no se proyectaba ni en ese cine ni en ningún otro de los alrededores. Por lo tanto, su coartada era falsa. Aunque todavía no habían encontrado a la chica, los investigadores pudieron recopilar suficientes pruebas para implicar a Rodríguez en el caso. En su automóvil, que también aparecía en las cámaras de seguridad de dicho centro el día de los hechos, encontraron un recibo de una tienda donde aparecía reflejada la compra de una navaja. Pero no solo eso, el vehículo estaba lleno de manchas de sangre que, según los análisis de ADN, pertenecían a Drew. Además, en el maletero del coche descubrieron una navaja de 4 pulgadas empapada en lejía, obviamente con el fin de borrar todo tipo de pruebas. Los investigadores confirmaron que la navaja, al igual que el ticket de compra, coincidía con la funda que se encontró junto al coche de la víctima. Y es por todo esto que el 1 de diciembre de 2003, Rodríguez fue puesto bajo custodia policial y acusado de llevarse por la fuerza a Drew Sjodin. El 9 de diciembre, en una medida sin precedentes, los gobernadores de Dakota del Norte y Minnesota se comprometieron durante una conferencia de prensa a ayudar en la búsqueda de la joven, empleando a varios cientos de miembros de la Guardia Nacional y otros empleados estatales. Mientras tanto, Rodríguez seguía encarcelado en Grand Forks, afirmando que no tenía nada que ver con la desaparición de Drew. De hecho, se negó a hablar con los investigadores sobre su paradero a pesar de todas las pruebas que había en su contra. Debido al tiempo que había pasado desde la desaparición de Drew, los agentes determinaron que era poco probable encontrarla con vida, por lo que el sheriff del condado de Grand Forks notificó a los padres de la chica que la búsqueda de su hija había pasado de rescate a recuperación, algo que les dejó totalmente devastados, pero aún así se negaron a perder la esperanza de encontrarla con vida. La búsqueda continuó abarcando un área de 30 millas cuadradas desde Grand Forks hasta Minnesota. Después de 5 largos meses, esperaban tener más éxito ya que la nieve del invierno estaba comenzando a derretirse. Pero finalmente, el 17 de abril de 2004, un voluntario de la policía y un oficial retirado que buscaban en un área apartada al oeste de Crockston encontraron el cuerpo de Drew envuelto en una manta en un barranco. Su teléfono móvil también apareció tirado muy cerca de ella. Comprobaron que tenía las manos atadas a la espalda y a simple vista el cuerpo tenía marcas de abuso físico severo. Posteriormente, la autopsia confirmó que efectivamente había sufrido todo tipo de abusos. De hecho, no pudieron determinar la causa de su fallecimiento debido a las múltiples heridas que presentaba. En el análisis forense también hallaron fibras y pelos que coincidían con el ADN de Rodríguez.
Como este caso cruzó las fronteras estatales, es decir, este hombre se llevó a Drew en Dakota del Norte y después la encontraron en Minnesota. Bueno, pues debido a esto Rodríguez fue juzgado y condenado en un tribunal federal, lo que permitió en su momento a los fiscales federales solicitar la pena capital, algo que era bastante inusual, especialmente en un estado como Dakota del Norte, donde este tipo de pena fue abolida en 1973. Después de pasar meses de audiencias previas, el juicio de Alfonso Rodríguez Jr. comenzó el 6 de julio de 2006 y el 22 de septiembre de ese mismo año el jurado le declaró culpable del secuestro y asesinato de Drew Sjodin, por lo que finalmente el 8 de febrero de 2007 fue sentenciado formalmente por un juez a la pena capital. Hay que mencionar que en ese momento Alfonso Rodríguez Jr. de 53 años no se mostró afectado al anunciarse la sentencia. El 27 de julio de 2006, el presidente George W. Bush firmó la Ley de Protección y Seguridad Infantil Adam Walsh. Esta ley incluyó la Ley Drew, la cual, entre otras cosas, cambió el nombre del Registro Público Nacional de Delincuentes Sexuales por el sitio web Público Nacional de Delincuentes Sexuales Drew Sjodin, el cual brinda información al público sobre el paradero de este tipo de delincuentes que estén registrados, independientemente del estado, territorio o límites tribales. En la actualidad, Alfonso Rodríguez Jr. sigue encarcelado en la penitenciaría Terre Haute en Indiana. Sus abogados siguen trabajando para anular la pena capital y para ello intentan presentar pruebas sobre su capacidad mental en el momento de los hechos. Ellos son Nathan de 40 años y Denise de 39, un matrimonio que en el momento de los hechos residía en Peoria, Illinois, con sus 3 hijos: Seth de 12 años, Julia de 10 y Janelle de 3. Los dos se conocieron durante la secundaria, pero por cuestiones religiosas no empezaron a salir inmediatamente. De hecho, por ese motivo, ninguno había tenido pareja antes. Finalmente se casaron en julio de 1995 y a partir de ahí, Denise comenzó a trabajar en una compañía de seguros y Nathan inició su carrera en el mundo comercial. Por aquel entonces, la pareja pertenecía a la Iglesia Baptista, así que gracias a eso, en 1998 cumplieron su sueño de trabajar como misioneros. Y para poder desarrollar esta labor se trasladaron a Lituania. Durante su estancia en este país ayudaron a familias con pocos recursos y fue ahí donde conocieron a una mujer y a su hija, una niña de 6 años llamada Aina Dovilaite. En Lituania permanecieron un año y después regresaron a Illinois, donde tuvieron a sus 2 hijos mayores. Sin embargo, en 2002, la familia volvió a Lituania, lugar que ya consideraban como un segundo hogar. Aunque en esta ocasión fue más por deseo de Nathan, Denise simplemente le apoyó yendo con él y con sus hijos. Una vez allí, volvieron a coincidir con Aina, a la que tenían un gran cariño. En 2010 regresaron a Estados Unidos, pero en esta ocasión se fueron a vivir a la casa de los padres de Denise en Peoria. Y en esta etapa fue cuando nació Janelle, su tercera hija. Ya asentados, el matrimonio decidió patrocinar a Aina, que en ese momento tenía 18 años, para que fuese a estudiar a una universidad de Estados Unidos. La joven estuvo unos meses viviendo con ellos hasta que se mudó a Florida para empezar el nuevo curso. Sin embargo, al poco tiempo, Aina se trasladó a la Universidad de Chicago, que además estaba mucho más cerca de Peoria. El 14 de febrero de 2013 empezó un poco diferente en la vida de los Leuhold. Como era San Valentín, Nathan le regaló a su esposa bombones y un ramo de flores. Después de esto, la mujer llevó a los niños al colegio y Nathan se fue a trabajar a la iglesia donde era pastor. Pero a las 2 de la tarde, Denise tenía que recoger a Janelle en la guardería. Lamentablemente, nunca fue a por ella. Como los minutos pasaban y nadie iba a recoger a la niña, los profesores avisaron a Nathan. Pero este, antes de ir, intentó ponerse en contacto con su mujer para ver qué había sucedido.
Según su versión, la llamó por teléfono y envió mensajes de texto, pero ella no respondió a nada. Luego se puso en contacto con sus suegros que estaban trabajando en ese momento y estos le dijeron que no habían visto a su hija en toda la mañana. Así que como nadie sabía nada de su mujer, Nathan acudió a recoger a la niña e inmediatamente después padre e hija fueron hasta la casa para ver si Denise estaba allí. A las 3:15, Nathan aparcó su vehículo en la entrada y según él observó dos cosas muy extrañas. La primera era que la puerta del garaje estaba abierta y la segunda que el coche de Denise no estaba dentro. Salió de su vehículo para inspeccionar el lugar y ahí se dio cuenta de que una ventana de la casa estaba rota. Por lo que inmediatamente, en lugar de pasar al interior para ver si le había sucedido algo a su esposa, se metió en el coche y fue hasta la casa de un vecino para avisar a la policía porque pensaba que podría haber un intruso dentro. What's the problem? We had a break-in. Is it going on right now? I don't know. The garage door's open. There's glass from the back door where somebody broke it in. I've not gone in the house yet. Cuando los agentes llegaron al lugar, Nathan les estaba esperando fuera de la vivienda y lo primero que observaron fue que el hombre actuaba de un modo muy extraño. Y es que para ellos estaba demasiado tranquilo, sobre todo sabiendo que su mujer podía estar dentro malherida. Además, en ningún momento quiso pasar a la casa. Nada más entrar, los agentes encontraron sobre un charco de sangre el cuerpo sin vida de Denise. La mujer tenía un disparo en la cabeza y al moverla vieron que debajo de ella estaban las llaves de su coche. Al inspeccionar la casa pudieron ver que estaba bastante revuelta. A simple vista parecía que había habido un robo y que Denise había sido atacada al sorprender al ladrón. Sin embargo, los agentes enseguida se percataron de que algo no cuadraba. Y es que para ellos parecía un escenario totalmente preparado. Algo que les llamó poderosamente la atención fue que los cajones de la cocina estaban colocados cuidadosamente en el suelo. También había una cantidad importante de dinero en efectivo por la casa y los aparatos electrónicos que pertenecían a Nathan estaban a la vista. Por otro lado, los agentes no dejaban de observar a este hombre. Recordemos que hacía unos minutos habían encontrado a su mujer sin vida y a él todo esto parecía no afectarle. Además, cuando le confirmaron el fallecimiento de Denise, ni siquiera preguntó qué le había ocurrido y solo pasó a su casa cuando se llevaron el cuerpo. Una vez dentro, Nathan confirmó que habían desaparecido varias cosas, y es que además del coche de su mujer, faltaban 2 anillos, un ordenador portátil, una cámara digital y 2 pistolas, una Glock del calibre 40 y una del calibre 22. Curiosamente, el arma con la que habían quitado la vida a Denise era del calibre 40 y no aparecía por ningún sitio. A las pocas horas, la policía encontró el coche de la mujer estacionado en un parque que estaba cerca de la casa. Algo que tampoco les cuadraba, ya que no tenía sentido que el atacante hubiese robado un coche para después dejarlo ahí. Por no hablar de que dentro de un cubo de basura que estaba al lado encontraron una copia de las llaves del vehículo. Así que por todo esto, los agentes decidieron interrogar a Nathan. Durante el interrogatorio, Nathan tuvo un comportamiento arrogante con los agentes y no parecía dar importancia a lo que le había sucedido a su mujer. Aún así les contó que ese día había ido a trabajar a la iglesia, después salió para hacer varios recados y por último pasó por un Starbucks. Inmediatamente los agentes revisaron las cámaras de seguridad de esta cafetería para ver la hora exacta. Ahí pudieron observar que efectivamente Nathan había entrado en el establecimiento a las 11:30, pero segundos después salió y no regresó hasta las 11:45 de la mañana. Por lo tanto, ¿qué hizo en esos 15 minutos? Los agentes en ese momento decidieron probar algo. Primero fueron desde el Starbucks hasta la casa de Denise y de ahí fueron hasta el parque donde apareció el coche de la mujer.
Una vez allí, regresaron al Starbucks andando y se dieron cuenta de que toda esta operación les llevó 15 minutos. Como cada vez estaban más convencidos de la culpabilidad de Nathan, decidieron registrar su coche. Y ahí encontraron varios pasaportes falsos. Pero fue su teléfono móvil lo que les indicó que iban en el camino correcto. Y es que ahí hallaron mensajes comprometedores que había intercambiado con Aina. Estos mensajes daban a entender que mantenían una relación muy cercana, pero no solo eso. Lo más sospechoso fue que el día de los hechos ambos intercambiaron varios mensajes de texto. El más importante se produjo justo cuando la policía descubrió el cuerpo de Denise. Al parecer, en ese momento, Aina le preguntó a Nathan si le podía llamar y este contestó que no porque estaba la policía, a lo que ella le respondió con la palabra interesante acompañada de una carita sonriente. Por otro lado, los agentes averiguaron que ambos tenían una cuenta bancaria conjunta donde Nathan pagaba casi todos los gastos de Aina. Por todo esto, empezaron a pensar que Nathan le había quitado la vida a su mujer y que Aina quizá era su cómplice. Así que inmediatamente pidieron una orden para registrar la casa. Y hay que decir que cuando los técnicos de la policía examinaron el ordenador del hombre, encontraron algo bastante perturbador. El historial reveló que alguien había buscado cómo quitarle la vida a una persona, cómo electrocutar a alguien en una bañera o cómo silenciar una Glock del calibre 40. Por todo esto, el 6 de marzo de 2013, Nathan fue arrestado como sospechoso del asesinato de su mujer. El juicio se celebró el 14 de julio de 2014 y desde el principio Nathan se declaró no culpable. La primera prueba que presentó el fiscal respaldaba la teoría de que Nathan le había quitado la vida a su mujer. Y es que la policía durante el registro de la vivienda encontró una carta escrita por Denise que decía lo siguiente: ¿En qué diablos estabas pensando? No puedo imaginar nada que puedas decirme que me duela más de lo que me estás haciendo ahora. He tratado de complacerte durante 17 años y nunca lo logré. Nunca he sido lo suficientemente buena, nunca he sido suficiente. Sé que me quieres muerta, no soy estúpida. Ojalá pudiera odiarte, no voy a complacerte más. Haré lo que tenga que hacer, pero no seguiré con este juego. ¿Quieres humillarme saliendo con una chica de 20 años? Adelante. Si no te he complacido en 17 años, nada de lo que haga ahora te complacerá. Y me niego a dejar a mis hijos solo porque hayas decidido hacerme esto. Eres la única persona que piensa que soy una mala madre. ¿Durante cuánto tiempo vas a hacerme esto? Claro, supongo que hasta que me rompa, pero bueno, te tocará esperar. La fiscalía llamó a declarar a Diane Parris, una vecina que contó en el estrado que el día de los hechos vio a un hombre con una sudadera negra y capucha caminando desde el parque hasta la casa del matrimonio. Curiosamente, durante el registro de la casa, encontraron en la habitación de Nathan una sudadera con capucha negra que coincidía con la del hombre que vio Diane. Durante el juicio se supo que cuando analizaron esta sudadera hallaron residuos de pólvora. Durante su declaración, Aina pidió un traductor porque, según ella, no entendía nada. Además, se enfadó bastante porque decía que éste no estaba traduciendo correctamente. Así que Nathan se ofreció para ser su intérprete, algo que el juez rechazó. Debido a esto, Aina continuó con su testimonio hablando perfectamente en inglés. Lo que contó fue que Nathan y ella no eran amantes, solo le ayudaba a preparar los sermones de la iglesia y de vez en cuando viajaban juntos por trabajo. Por otro lado, afirmó que tenían una cuenta bancaria conjunta porque ella era estudiante y Nathan su patrocinador. Fue en este momento cuando el fiscal le leyó a Aina un mail que Nathan le había escrito un mes antes de la muerte de Denise
donde decía que sentía haberla decepcionado y donde se comprometía a trabajar más duramente en su relación. También presentaron 3 llamadas que se habían producido en la cárcel entre Nathan y Aina, donde éste le decía lo que podía o no podía decir al jurado. Pero fue el testimonio de un pastor de la iglesia de Nathan el que confirmó muchas cosas. Este hombre declaró que Nathan mantenía una relación con Aina y que semanas antes habló con él para darle un ultimátum, y es que si no dejaba a esta chica sería expulsado de la iglesia. Aún así, la defensa siguió manteniendo que Denise había perdido la vida al sorprender a un ladrón en su casa. Y para demostrar esto, presentaron la huella de un zapato que había al lado de la ventana rota y una huella desconocida que estaba en el joyero de Denise. Pruebas que, por cierto, no fueron suficientes porque podían pertenecer a cualquiera. En su alegato final, el fiscal dijo que Nathan era frío y calculador. Según él, le quitó la vida a su esposa, escenificó la escena del crimen y luego continuó con su día asegurándose estar frente a la cámara en todos los lugares a los que iba para crear una coartada. Su teoría era que Nathan le había quitado la vida a Denise como regalo de San Valentín para Aina. El 27 de septiembre de 2014, y tras 90 minutos deliberando, el jurado declaró a Nathan Lathule culpable de asesinato en primer grado, por lo que fue sentenciado a pasar 80 años en prisión. Después de esta sentencia, un juez del condado de Peoria le revocó sus derechos de paternidad y puso a los niños bajo la tutela de sus abuelos maternos, con quienes han estado hasta la fecha. Este hombre, que desde el principio no tuvo ningún tipo de emoción cuando se enteró de la muerte de su mujer y que se negó a subir al estrado para declarar en el juicio, no tuvo reparos en aparecer tiempo después en un programa de la NBC para probar su inocencia y para contar entre lágrimas lo mucho que quería a su esposa. Christine Denise Smart nació el 20 de febrero de 1977 en Augsburgo, Alemania. La joven tenía un hermano y una hermana más pequeños, y los 3 eran hijos de Stan y Denise Smart, una pareja de profesores que siempre les inculcaron su amor por el estudio. Cuando Christine y sus hermanos eran pequeños, sus padres decidieron dejar Alemania para trasladarse a Estados Unidos, por lo que finalmente acabaron viviendo en Stockton, California. En 1995, Christine dejó la casa familiar para empezar a estudiar arquitectura en la Universidad Politécnica Estatal de California, que estaba situada en San Luis Obispo. Como Christine era muy sociable, hizo amigos enseguida, entre los que se encontraba Crystal Calvin, su compañera de cuarto. Todos los domingos, la joven llamaba por teléfono a sus padres para contarles cómo le había ido la semana. Pero el viernes 24 de mayo de 1996 quiso hablar con ellos para decirles algo importante. Lamentablemente, como no había nadie en casa, Christine les dejó un mensaje en el contestador. Su voz indicaba que estaba emocionada por algo, aunque ella solo dijo que tenía buenas noticias y que volvería a llamar el domingo para contarles todo. Pero lo que menos podían sospechar los Smart es que esa sería la última vez que escucharían la voz de su hija. Ese mismo 24 de mayo de 1996, Christine, de 19 años, se preparó para salir con unas amigas, y es que no solo era viernes. Además, ese fin de semana se celebraba el Día de los Caídos en Estados Unidos. Sobre las 8:30 de la noche, abandonó los dormitorios del campus junto con 3 amigas para ver si podían asistir a alguna de las fiestas que solía haber en las diferentes hermandades. Mientras las 4 iban andando, un compañero que conducía una camioneta se ofreció a llevarlas. Durante un buen rato, los 4 estuvieron buscando por la zona, pero no encontraron ninguna fiesta interesante para quedarse.
Fue entonces cuando Christine recordó que había oído hablar de un cumpleaños que celebraba un estudiante en una casa que estaba fuera del campus. Este plan a sus amigos no les interesó en absoluto, así que como ella quería ir, la dejaron cerca del lugar y el resto regresó a sus habitaciones. Una de sus amigas mencionó tiempo después que Christine parecía decepcionada porque no querían ir con ella. Pero aún así la chica les aseguró que estaría bien y que dentro estaría con muchos estudiantes conocidos. Sobre lo que pasó en la fiesta hay diferentes versiones porque unos dicen que vieron a Christine beber y otros que apenas tomó nada. Pero lo que sí se sabe con seguridad es que a las 2 de la mañana todos los invitados se fueron de allí, incluida Christine. Sin embargo, al salir se desmayó en el jardín delantero de un vecino. En ese momento, Cheryl Anderson y Tim Davis, unos estudiantes que también salían del lugar, la vieron tumbada y pensaron que había bebido demasiado. Así que inmediatamente la ayudaron a ponerse en pie para llevarla de regreso hasta su dormitorio. Mientras los tres caminaban hacia el campus, se les acercó Paul Flores, un compañero de estudios que también estaba en el cumpleaños. Este chico se ofreció para ayudarles a acompañar a Christine de regreso al campus e incluso permitió a la joven que se apoyara en él porque todavía le costaba andar. A mitad de camino, Tim se separó del grupo porque este chico vivía fuera del campus y pensó que con la ayuda de Paul y Cheryl, Christine podría regresar sin problema. Tiempo después, Cheryl declaró que cuando iban andando, Paul se detenía de vez en cuando con Christine. Y según ella, Paul en más de una ocasión le dijo que le dejara a solas con la chica y que él se encargaría de llevarla. Esto le sonó bastante extraño, pero aún así, cuando estaban cerca de los dormitorios, como Cheryl vivía un poco más abajo, le pidió a Paul que llevase a Christine al suyo porque él vivía más cerca. Paul accedió a acompañarla y según él, cuando llegaron a la entrada de los edificios se separaron y ella entró por su propio pie en el suyo. Y a partir de aquí es cuando empieza el misterio porque nadie más ha vuelto a ver a Christine Smart. El lunes 27 de mayo, Kristen Calvin regresó al campus después de pasar todo el fin de semana fuera. Lo primero que observó fue que los objetos personales de Christine seguían tal y como ella los había dejado el viernes. Inmediatamente, Crystal recorrió todos los dormitorios para ver si alguien había visto a su amiga, pero al parecer nadie sabía nada de ella. Así que como estaba muy preocupada, llamó a la policía del campus en 2 ocasiones para contarles que su amiga no aparecía. Desgraciadamente, la policía no le dio importancia a este hecho y le dijeron que seguramente se había ido a pasar el fin de semana fuera y que regresaría en cualquier momento. Pero aún así llamaron a los padres de Christine para ver si estaba con ellos. Su madre declaró tiempo después que cuando sonó el teléfono pensaba que era su hija porque el domingo no les había llamado. Pero cuando al otro lado de la línea escuchó a la policía preguntando por Christine, se le heló la sangre y supo enseguida que algo terrible le había ocurrido. Los Smart intentaron denunciar la desaparición, pero la policía les dijo que era demasiado pronto. Aún así, 2 días después de los hechos, la policía del campus decidió entrevistar a Tim Davis, Cheryl Anderson y Paul Flores para ver si podían aportar algo de información, ya que fueron las últimas personas que vieron a Christine la madrugada del 25 de mayo. Y aquí es importante mencionar que Paul acudió a la entrevista con un ojo morado y varias heridas que parecían defensivas. Pero aún así, después de hablar con él, los agentes concluyeron que no había indicios de juego sucio por su parte y le dejaron marchar. En este punto, lo lógico hubiese sido sellar la habitación de Paul y de Christine para buscar cualquier tipo de prueba. Sin embargo, en este caso hicieron todo lo contrario y permitieron que los equipos de limpieza fueran a los dormitorios del campus para limpiar y desinfectar todo, incluida la habitación número 128 que pertenecía a Paul Flores.
Casi un mes después de la desaparición de Christine, las autoridades del campus llegaron a la conclusión de que ellos no podían abarcar este caso. Así que buscaron la ayuda del fiscal del distrito de San Luis Obispo. Lo primero que hicieron los investigadores de la fiscalía fue examinar las transcripciones de las entrevistas realizadas por la policía del campus e inmediatamente entrevistaron de nuevo a Tim, Cheryl y Paul. Como los investigadores habían leído en los informes que Paul había aparecido días después de la desaparición con un ojo morado y heridas, decidieron preguntarle sobre esto. Y aquí Paul contó diferentes versiones sobre cómo se había hecho el morado del ojo. Además, volvió a repetir que la madrugada del 25 de mayo dejó a Christine caminando por su propio pie antes de entrar al edificio. I walked with her to where the driveway was, and I went up to my dorm because the walkway goes that way towards my dorm, and then she started walking that way. Sin embargo, los investigadores tenían más información que les proporcionó el compañero de cuarto de Paul. Este chico había estado fuera todo el fin de semana y cuando regresó bromeó con Paul sobre el caso de Christine y le preguntó qué había hecho con ella. Paul entre risas le dijo lo siguiente: está en casa con mis padres. Personas cercanas al caso dijeron que probablemente se trataba de una afirmación veraz y que el cuerpo de Christine estaba en la casa de sus padres, enterrado. Y es que según los informes policiales, 2 días después de la desaparición, la familia Flores hizo unas reformas de última hora en el patio trasero de la casa que tenían en Arroyo Grande, California. Y en esa reforma echaron mucho cemento, de ahí que la gente pensara que Christine podía haber sido enterrada en ese sitio. Otra cosa importante fue que el 16 de octubre una mujer llamada Mary Lassiter alquiló a los Flores la propiedad de Arroyo Grande. Esta inquilina al poco tiempo se puso en contacto con la policía porque en la parte trasera de la casa encontró un pendiente pequeño con turquesa que coincidía con los que llevaba Christine en las fotos que se distribuyeron sobre su desaparición. Esta mujer se lo entregó, pero en ningún momento la policía notificó el hallazgo a los Smart, que acabaron enterándose por la prensa. Todo esto les sorprendió mucho y cuando preguntaron a los agentes sobre el pendiente, lo que estos dijeron fue que lo habían perdido. Paralelamente a esto, la policía examinó varias zonas del campus, en especial el camino hacia el edificio y el dormitorio de Paul Flores. Para esto, los ayudantes del alguacil llevaron 4 perros expertos en la detección de cadáveres. Y aunque la habitación de Paul había sido desinfectada, los perros llegaron de manera independiente hasta la habitación 128, la de Paul. Una vez dentro, los perros alertaron sobre 3 zonas específicas: el borde de la cama donde dormía Paul, una papelera y el teléfono. La policía obtuvo una orden para registrar la casa de los Flores en Arroyo Grande y aunque en ese momento ya sabían que habían hecho obras en el jardín 2 días después de la desaparición de Christine, no se molestaron en excavar para ver si los restos de la joven estaban allí. Cuando los diferentes medios les preguntaron sobre este hecho, los agentes respondieron que la orden que tenían del juzgado no estaba bien redactada y por lo tanto no tenían permiso para eso. Algo que dejó a los Smart y a la opinión pública con la sensación de que la policía no quería encontrar a Christine. El 26 de noviembre de 1996, los Smart presentaron una demanda civil contra Paul Flores por la muerte injusta de su hija. Después de conseguir un abogado, Paul no quiso admitir que había asistido a una fiesta la noche de la desaparición y, siguiendo el consejo de este abogado, se negó a responder las preguntas que le hicieron basándose en la 5ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Did you attend a party at or near the Cal Poly campus in May of 1996? On the advice of my attorney, I refuse to answer that question
based on the Fifth Amendment of the United States Constitution. Así que, debido a todo esto, Paul Flores pasó a ser una persona de interés en el caso, pero nunca fue acusado. Aunque en mayo de 2002 Christine fue declarada legalmente fallecida, los agentes registraron las casas de la familia de Paul en varias ocasiones. En septiembre de 2016, los investigadores excavaron en un área cercana al campus y encontraron varios objetos que analizaron. Sin embargo, nunca desvelaron información sobre los resultados. En 2020, un agente del FBI retirado llamó a los Smart para avisarles de algo. Se iban a producir novedades importantes en el caso de Christine y quería que estuviesen preparados para ello. En febrero de 2021, la policía hizo un nuevo registro en la casa de Arroyo Grande de Los Flores. Pero en esta ocasión llevaron perros rastreadores y utilizaron un georradar, que es una máquina que sirve para detectar cualquier cosa que esté por debajo del nivel del suelo. Durante esta búsqueda se llevaron varios objetos, incluido un coche que pertenecía a Rubén Flores, el padre de Paul. Finalmente, el 13 de abril de 2021, Paul Flores, de 44 años, y su padre Rubén, de 80, fueron arrestados por la desaparición de Christine Smart. Ahora mismo, Paul se encuentra en prisión sin fianza y está acusado de asesinato en primer grado, mientras que su padre, que también está en prisión, pero bajo fianza de $250,000, será acusado por encubrimiento. Ian Parkinson, sheriff de San Luis Obispo, dijo que todavía no podía revelar qué nuevas pruebas les habían conducido a la detención de estos dos hombres y está convencido de que los restos de Christine aparecerán enseguida. Horas después, Dan Doe, el fiscal del distrito, dijo que Paul Flores le había quitado la vida a Christine después de intentar abusar de ella en su dormitorio y afirmó que su padre le ayudó a enterrar el cuerpo de la joven. Además, tienen la intención de presentar pruebas de que Paul, a lo largo de los años y antes de la desaparición de Christine, intentó abusar de varias mujeres. En este caso es muy importante mencionar a Chris Lambert, de 33 años. Cuando Christine desapareció, él tenía tan solo 8 años y con el paso del tiempo decidió investigar por su cuenta. Para ello creó un podcast hablando sobre este caso y empezó a hacer llamadas, localizó a testigos pasados por alto o reacios que no habían hablado nunca con la policía. Mucha gente se abrió a Lambert y él los animó a ponerse en contacto con los investigadores con información relevante. Según Ian Parkinson, Chris Lambert produjo cierta información que fue muy valiosa para ellos. Hace tan solo unas horas y mientras grababa este caso, se hizo público un documento del departamento del sheriff del condado de San Luis Obispo, donde decía que tenían evidencias biológicas que indicaban que Christine había sido enterrada en el patio trasero de la casa de Los Flores en Arroyo Grande. Según el fiscal, la excavación que hizo la policía en este sitio mostró evidencia irrefutable de que un cuerpo había sido enterrado en el patio y trasladado recientemente. La mujer que aparece en la imagen era Jessica Patel, hija del matrimonio formado por Jayantilal y Harsha Patel. Nacida en Leeds, Inglaterra, en 1984, Jessica era la mayor de 6 hermanos y tanto ellos como su padre cuentan que de pequeña era una niña muy tranquila, buena y que nunca dio ningún tipo de problema. Desde siempre su sueño había sido ser farmacéutica, sobre todo para poder ayudar a otras personas. Es por esto que cuando terminó la secundaria se fue a estudiar a la Universidad de Manchester para así lograr su objetivo. En esta universidad, Jessica conoció a Mitesh, un joven 3 años mayor que ella y que también estaba estudiando para ser farmacéutico.
De Mitesh apenas existen datos, solo se sabe que al igual que Jessica se apellidaba Patel y que pertenecía a una gran familia hindú de Yorkshire, Inglaterra. Al poco tiempo de conocerse, los jóvenes empezaron una relación de pareja. Pero lamentablemente por aquella época la madre de Jessica cayó enferma y al morir esta, Mitesh supuso un gran apoyo para ella. Además que era un hombre muy detallista, siempre le regalaba flores, peluches, estaba constantemente demostrando su afecto y esto a Jessica le hacía sentir muy feliz. Después de graduarse en la universidad, la pareja contrajo matrimonio en casa del padre de Jessica y hay que decir que este acontecimiento les llenó a todos de felicidad. El matrimonio comenzó su nueva vida en Linthorpe, un pequeño suburbio de Middlesbrough, Inglaterra, donde compraron una situada en Roman Road y fue debido a esto que empezaron a ser muy conocidos en Linthorpe. Según sus vecinos, eran una pareja muy agradable y que siempre intentaban ayudar a todo el mundo. La farmacia empezó a ir bastante bien y eran muy felices en su nueva casa. Sin embargo, faltaba algo más para que su vida fuese perfecta: un hijo. Jessica quería ser madre a toda costa, ya que desde siempre había tenido mucho instinto maternal que demostró cuidando a sus hermanos pequeños. Pero desgraciadamente la pareja tenía problemas para concebir por medios naturales. Es por esto que Jessica tuvo que someterse a varios tratamientos de fertilidad, proceso que por cierto fue muy estresante para ella. Al parecer todo esto coincidió con una pérdida de peso bastante notable en ella, y es que Jessica ya se había sometido a 3 tratamientos sin éxito y se quedó muy mal emocionalmente hablando. Sin embargo, en el 4º intento llegó la felicidad para Jessica, y es que en esta ocasión parecía que todo iba bien. Según le contó a sus hermanas, habían logrado congelar 3 embriones y en junio de 2018 se iba a efectuar el proceso de implantación. La mujer estaba totalmente convencida de que en esa ocasión iba a funcionar, así que se sentía muy feliz pensando que su sueño de ser madre se iba a materializar finalmente. Pero semanas antes de someterse a este proceso, todo dio un giro radical. El 14 de mayo de 2018 empezó como un día cualquiera en la vida de los Patel. Tal y como hacían siempre, Mitesh fue a trabajar a la farmacia a primera hora de la mañana y poco después apareció Jessica. A la hora de la comida, Mitesh dejó la farmacia para ir al gimnasio, donde según él pasó parte de la tarde. Luego fue a su casa y antes de que Jessica regresara del trabajo, Mitesh regresó a su casa, se encontró con una escena aterradora. Please, can you send someone quick? Yeah, I am. No, Jess, come on, baby, wake up. Baby, wake up. Tenía puesta una bolsa de supermercado en la cabeza, lo que a simple vista indicaba que había fallecido por asfixia. Además, parecía que todo se debía a un robo que había salido mal. Los agentes inmediatamente trataron de preservar la escena del crimen, ya que las primeras horas son las más críticas para la recogida de pruebas, por lo que nadie, ni siquiera Mitesh, pudo regresar a la casa hasta pasadas unas horas. La familia de Jessica se enteró de lo sucedido a la mañana siguiente. Así que inmediatamente todos fueron hasta la casa del matrimonio, estaban destrozados, pero el que parecía más afectado si cabe era Mitesh, que fue consolado por la familia de Jessica. Este además les llegó a decir que si alguna vez ponía las manos sobre el que le había hecho eso a su esposa, él mismo acabaría con él, y donde nunca había ocurrido un hecho similar, por no hablar de que la pareja era muy querida gracias a su negocio. Es por esto que en el vecindario empezaron a especular con la posibilidad de que alguien quería hacer daño a este matrimonio por una cuestión de celos, debido al éxito que tenían. Poseían una casa bonita y un negocio que iba bien, por lo tanto, eso podía haber despertado la envidia de alguien que les conocía. Cuando los investigadores analizaron la casa de manera minuciosa, observaron algo que les llamó poderosamente la atención.
Y es que ni la puerta ni las ventanas habían sido forzadas, lo que sugería que Jessica conocía a su atacante y le dejó entrar. Para intentar averiguar lo que sucedió ese día, la policía empezó a trazar una línea de tiempo y para esto hablaron con Mitesh. El marido les contó que la última vez que vio a Jessica fue en la farmacia a la hora de la comida, poco antes de ir al gimnasio. Después de esto estuvo en su casa y luego fue a una pizzería. Pero según él, no había visto a su mujer en toda la tarde hasta que llegó a su casa y encontró su cuerpo tirado en el suelo. Durante esta conversación, los agentes observaron que Mitesh presentaba varios rasguños en el cuello. Pero al ser preguntado por estas heridas, él se justificó diciendo que se las había hecho mientras hacía deporte. Saber la hora exacta en la que Mitesh estuvo allí. El 17 de mayo de 2018, una llamada de la policía. El agente que estaba al teléfono le comunicó que habían detenido a Mitesh Patel como presunto autor del asesinato de Jessica, algo en lo que la familia no daba crédito. Al parecer, cuando los investigadores revisaron la casa del matrimonio, encontraron debajo de un colchón el disco duro de la cámara de seguridad que tenía la pareja para grabar desde su casa a la calle. Mitesh en ningún momento mencionó esta cámara a los agentes, algo que cualquier persona hubiese hecho primero para saber si el culpable había sido grabado entrando por la puerta. La policía examinó el disco duro que contenía las imágenes del día de los hechos y descubrieron que esa cámara había sido desconectada 4 minutos antes de la llamada que hizo Mitesh a la policía, avisando de que había encontrado el cuerpo de su mujer en la casa. Los agentes revisaron minuciosamente las imágenes de ese momento y lo que encontraron les dejó perplejos. Estas imágenes fueron una pieza crucial para los investigadores, ya que mostraban que nadie más había entrado en la casa, solo Jessica y Mitesh. Ahora solo faltaba averiguar el móvil del crimen y para esto empezaron a revisar el ordenador de Mitesh. En el historial encontraron varias búsquedas perturbadoras. Entre ellas, cómo quitarle la vida a mi mujer con sobredosis de insulina o por asfixia mecánica. Pero no solo eso, investigando este ordenador en profundidad, pudieron saber que Mitesh llevaba desde 2013 buscando diferentes formas para acabar con la vida de Jessica. Aquí también descubrieron que había un seguro de vida por el que recibiría 2 millones de libras al fallecer su esposa. Otra prueba importante en contra de Mitesh apareció al examinar su teléfono móvil. Esta aplicación reveló a los detectives que cuando Mitesh dijo que había llegado a su casa y descubierto el cuerpo, él había subido las escaleras 4 minutos antes de llamar a la policía. Para ellos no existía ninguna razón que les llevase a pensar que él había hecho este movimiento de manera inocente, sobre todo porque desde la entrada se podía ver el cuerpo de Jessica en el suelo, por lo que con todas estas pruebas los investigadores llegaron a la conclusión de que ese día Mitesh, de 37 años, acabó con la vida de Jessica, de 34. Sin embargo, los detalles más sórdidos de toda esta historia no serían revelados hasta el juicio. El juicio comenzó en diciembre de 2018, exponiendo a los miembros del jurado el lado más oscuro del carácter de Mitesh. Y es que la revisión realizada por la Asociación de Apoyo Comunitario de Middlesbrough dijo que había señales de que Jessica había sufrido abusos por parte de su esposo durante los 9 años de matrimonio. El informe que hicieron apuntaba a que varios familiares, amigos y colegas habían sido testigos de varios hechos preocupantes. Y es que, por ejemplo, había testigos que vieron cómo Mitesh gritaba a Jessica delante de sus empleados y clientes de la farmacia. También hubo un episodio relatado por un miembro de la familia de Jessica en el que ésta le contó que durante una discusión Mitesh le rodeó el cuello dejándola herida. Además, según este informe, aparte de los abusos, su marido también la estaba apartando de su familia. Como es lógico, también se habló de los detalles de la autopsia.
Según el médico forense, Jessica había perdido la vida al privarla de aire con una bolsa de plástico en la cabeza. Pero no solo eso, antes le había inyectado insulina, lo que coincidía con una de las búsquedas del ordenador de Mites. Seguidamente le ató de pies y manos con cinta que obtuvo en su propia farmacia. Pero la prueba más importante se obtuvo gracias al ADN encontrado debajo de las uñas de la mano derecha de Jessica. Ella era diestra, lo que demostraba que había luchado para salvar su vida arañando a su atacante, claramente su marido. Porque si recordamos el principio, la policía observó durante su conversación con Mites que éste tenía arañazos en el cuello que él justificó como heridas de gimnasio. Sin embargo, el ADN que había debajo de las uñas de Jessica coincidía con el de su marido. Aunque la verdadera sorpresa se la llevaron todos durante el juicio al enterarse de que Jessica escondía algo sobre su esposo. Y es que, tal y como pudieron averiguar, la mujer sabía que Mites tenía encuentros sexuales con otros hombres a los que conocía a través de aplicaciones móviles. Parece ser que Jessica descubrió todo esto mirando en su teléfono móvil. Sin embargo, Mites le dijo que solo la quería a ella y que quería tener un hijo, por lo que le prometió que no volvería a ver a nadie más para no perderla. De otro hombre, un médico que vivía en Australia y al que había conocido en 2011. Esto demostraba que quería a Jessica fuera de su vida para poder mudarse y empezar una nueva vida en Australia con el que él describía como su alma gemela. Pero lo más siniestro de todo fueron unos mensajes de texto que mostraron donde Mites planeaba tener un hijo con su nuevo amante, el cual tendría gracias a los embriones congelados de Jessica. Es importante mencionar que el amante de Mites declaró como testigo y al investigarle pudieron determinar que no tenía nada que ver con el caso. Durante el juicio, Mites admitió haber mentido a la policía sobre si había visto o no a Jessica esa tarde. Lo que dijo fue que entró en pánico y mintió a los detectives sobre su paradero porque temía que las sospechas recayeran en él. Aún así, negó haberle quitado la vida a Jessica y siempre mantuvo que fue un ladrón. El fiscal le preguntó por qué al encontrar a su esposa herida llamó a la policía en lugar de a una ambulancia y por qué no intentó reanimarla. Pero Mites contestó que no era médico, solo farmacéutico. Además añadió que amaba a su esposa, pero que debería haber sido honesto con su sexualidad y no haberse casado con ella. Afirmó también que Jessica se enteró de sus encuentros con hombres, pero dijo que lo superaron y que acordaron dejarlo en el pasado. Y es que para él el divorcio no estaba contemplado por su tradición familiar. Después desmanteló la casa para que pareciera que había sido víctima de un ladrón y a las 7:42 salió para crear una coartada falsa. Los miembros del jurado también escucharon que Mites planeaba cobrar 2 millones de libras del seguro de vida para empezar una nueva vida en Australia con su novio, un médico que residía allí y que había conocido a través de una aplicación móvil. El fiscal añadió que fue un asesinato por honor, ya que Mites, quien se crió en una comunidad hindú, sentía que era la única forma en que podía terminar con su matrimonio. 12 días después, el jurado encontró a Mites culpable del asesinato de Jessica y fue sentenciado a pasar un mínimo de 30 años en prisión. La familia de Jessica declaró a los medios de comunicación que la joven lo único que quiso siempre fue enamorarse, tener una familia propia y vivir feliz. El hombre que recibimos en nuestra familia, que prometió cuidarla y protegerla, la traicionó en todo el sentido de la palabra, engañándole en sus sueños, robándole la vida y robándonos a nosotros. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Es terrible lo que le sucedió a Jessica. Yo creo que este hombre no debería salir nunca de prisión. Siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. Podéis dejarme en los comentarios vuestra opinión sobre este caso y si ya lo conocíais de antes. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final y sin más que decir, me despido ya de todos vosotros y espero veros en el próximo caso.